por el pinganillo que se nos está escuchando todo. Así que, hola Celoran, ¿cómo estás? Hola a los que estáis ya. Esto te cuento, esto es algo que me pasa habitualmente, y es que durante la cuenta atrás, por mucho que yo le indique a OBS que por favor no se me escuche ni se te escucha a ti, se me escucha. Así que siempre hacemos como una especie de... Esto es como un previously en Wattva, en el que se me oye a mí hablar con el invitado sin que yo quiera. Antes de darte la bienvenida, voy a saludar un poco a la gente del chat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos los que estáis en Wattva? Me está diciendo Celoran por muchos sitios que se me escuchaba. Ya me lo estaban diciendo también desde casa. Llegaré a ese punto en el que sabré silenciarme durante la cuenta atrás, os lo prometo. Hola, Mr. Abacus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos los que vayáis apareciendo y chateando. Antes de nada, quiero deciros que, joder, os había hecho una promesa y no ese bigote es cosa nueva, Abacus, así estamos. Os había hecho una promesa, y es que hoy venía Cristina Carrascosa, le mando desde aquí un abrazo muy fuerte. Había anunciado ya por Twitter que había tenido le ha ocurrido algo. Y bueno, como queremos que Cristina esté al 100%, pues mejor dejarlo para otro momento en el que se pueda entregar más. Y es una tía, la verdad, que para mí es mi fuente de criptos número uno ahora mismo. Es quien más me interesa, me encanta cómo lo comunica. Así que vamos a esperar, seremos pacientes, y desde aquí, una vez más, Cris, te mandamos un besazo, tía, y que vaya todo muy bien. Pero no pasa nada porque tenemos el temazo. Y es que, bueno, nos hemos despertado esta mañana con la noticia de que ayer hubo un ataque de ransomware a JBS, la empresa cárnica no más grande de América, es la más grande del mundo. Esta empezó por un ranchero brasileño, que de hecho sus headquarters, sigue habiendo headquarters en Brasil. Es el productor y distribuidor de la cuarta parte de la carne de ternera, del beef de Norteamérica, y una quinta parte del cerdo. Es decir, es un canteo. Entre sus clientes obviamente están McDonald's, etcétera, etcétera. Han tenido que cerrar plantas en Norteamérica, o sea, tanto en Estados Unidos y en Australia. Me parece que también en Canadá. Y de pronto hemos visto una vez más cómo unos hackers atacan a otro de los pilares fundamentales de cualquier país, ¿no? Es decir, han atacado a la energética, han atacado a los hospitales durante la pandemia. Recientemente atacaron en México la lotería, incluso. Y de pronto, fíjate, ahora nos encontramos... Bueno, en España atacaron el SEPE y ahora de pronto atacan la industria cárnica. Parece que es como... A mí me da la sensación de que es casi como si fuese una prueba de a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, digo, tengo que traer a alguien que esté al nivel para hablar de esto, como siempre, porque ya sabéis que en Wattva manejamos buena peña. Y está con nosotros Lorenzo Martínez, le conoceréis en Twitter como @lowweight, y también pues por su empresa Securízame, que se encarga de proteger a personas y a empresas de que les ciberataquen. Y ahora sí, without further ado, como digo, Lorenzo, ¿cómo estás, tío? Aquí estamos con todo el mundo. Saludos. Encantado de estar en tu programa. La gente me está hablando de que tengo bigote de policía, tú vienes con barba, hoy va de facial hair, hoy va de vello facial. Estamos... es que no tenía bigote la semana pasada, es una cosa nueva. Movember en junio. Que gracias por tu tiempo, tío, Lorenzo, gracias por venir y apuntarte. Que un placer. Sé que tienes que sacar un rato ahí para hablar con nosotros de esto. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿vale? Ya hemos tenido una conversación aquí sobre el ransomware, pero me gustaría que nos hicieses como un poco un glosario de todo el tipo de ciberataques que hay y cómo funcionan, qué diferencia un ransomware de un DOS, qué es el malware, un poco un glosario así como para noobs, para iniciados. Vale, a ver, al final todo son ciberataques, ¿vale? Al final, debido a que todas las empresas tienen que estar conectadas, ya sea tienen que hacer uso de Internet de una u otra forma, hace que sean proclives a ser ciberatacadas. ¿Qué es eso? Es que sean engañadas, por una parte, para que accedan a algo en concreto, por ejemplo, que puede ser una página falsa de algo, para que paguen una factura a un indeseable que les ha cambiado una factura correspondiente a un proveedor de una transacción comercial que tienen en un momento determinado y que era correcta y adecuada. Puede que sean también engañadas porque les piden un usuario y una contraseña de algo, o simplemente puede que tengan una vulnerabilidad en un sistema expuesto a Internet, que alguien desde fuera lo ve
lo revienta, lo usa, lo revienta y accede a la empresa. En cualquiera de todos los casos el objetivo es el mismo, dinero o información que es convertible en dinero. O sea, todo termina en un sitio, dinero. El cómo que sea dinero de forma directa o que sea convertible en base a información. La información que es convertible en dinero en base a la venta o a la no publicación. En muchos casos hay extorsiones que se basan en como no pagues, publico. En otros casos es como no pagues, no te devuelvo porque te he cifrado toda la información y no te la devuelvo. En otros casos es como no pagues, no te dejo operar porque como tú decías antes, te hago una denegación de servicio. Ha habido muchos casos. El DOS, que es Denial of Service, ¿no? Un 2. O Distributed Denial of Service, dependiendo si es DDoS o DOS. Claro. Normal. Entonces, llegado al caso, al final depende de decir, y empresas que su core, su centro es vender a través de Internet, por ejemplo, imagínate una casa de apuestas en pleno mundial o en el final de la liga o en algo así. Esto he tenido casos, en el cuales les han chantajeado, les han dicho, yo en 10 minutos más, han recibido un correo, tengo la potestad de tirarte abajo que tú puedas dar servicio. En 10 minutos más te voy a dejar sin servicio durante 15. En un día normal, un martes que no te afecte mucho. Solo para que veas que lo puedo hacer. Que puedo. 10 minutos después, durante 15, aquello no te conectas ni a tiros contra eso. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres que esto no vuelva a pasar? Perfecto. Paga, porque si no, lo que va a pasar es que el domingo por la tarde, desde que empieza la liga hasta que termina, o pon aquí un mundial, o pon aquí el evento deportivo que elijas, no vas a poder operar. Y claro, si tu core es ese, pues no vas a poder trabajar. Entonces, claro. Son diferentes. Y me hablabas, entonces, por un lado, lo que has dicho, ¿no? Está la Denial of Service, el DOS, o ¿cómo me has dicho? ¿Cuánto es de DOS? DOS o Distributed Denial of Service. Un sitio, que es complicado de parar realmente. El ransomware, que no deja de ser una especie de secuestro, ¿no? De hecho, de ahí viene el nombre. El ransomware, no, yo te secuestro todo te secuestro información, te secuestro tu base de datos, a no ser que tengas una copia, incluso te dejo sin nada, y tú me pagas una cantidad, generalmente en criptomonedas, a cambio de que yo te lo devuelva o te devuelve el acceso, ¿verdad? Exacto. Malware entendemos que es todo. Malware es todo, es cualquier pieza de software malicioso, de ahí es la mezcla entre software malicioso. Al que más vulnerables solemos estar los individuos es al phishing, que es estos que lo que hacen es robarte datos, ¿no? Como el dato de tus contraseñas, tus cuentas bancarias. Yo creo que a nivel individual, es decir, como que es menos probable recibir un ransomware, ¿no? Es menos, y un denial of service, a no ser que, como tú dices, estemos ofreciendo un servicio en internet, pues no nos lo van a hacer. Sin embargo, un phishing sí, que son estas cosas como, pues bueno, es que fue muy famoso esto que estaba, yo lo recibí en varias ocasiones, el mensaje de correos diciéndome, oye, que te... de hecho era DHL, me parece que era DHL o FedEx, que me decía, ven aquí, descárgate nuestra app para averiguar dónde, y luego FedEx tenía una APK, ¿no? Correcto, sí, Claro. pero eso pasó hace un mes o un mes hace nada. Solamente funcionaba en Android, a mí no me llegó, Claro. tengo un iPhone. Entonces, claro. Pero en cualquier caso es porque al final, me podía haber llegado igualmente. Si te ha llegado, habitualmente es porque a alguien de tus contactos también le ha llegado y ha instalado el APK y ha utilizado ese APK para reenviarse a otros. Todo comportamiento vírico, su principal motivación es replicarse a sí mismo. ¿Vale? Localmente o remotamente. Claro, y luego tú me dices una cosa que él tiene lógica, ¿no? Y sobre todo cuando nos metemos en el sector privado, dice, vale, y el objetivo es el dinero. Sin embargo, está habiendo unos ataques, y más, por ejemplo, fíjate, ¿no? Con JBS, pero incluso diría también con el pipeline que ocurrió hace poco, que me has dicho que además estuviste bastante puesto en ello, me gustaría hablar sobre ese. Tardaron semanas, era gasolina, era energía. Parece ser que sí, está claro que piden dinero, pero casi parecen acciones orquestadas contra el Estado. Y bueno, fíjate, ¿no? Ahora con JBS la Casa Blanca ha salido corriendo, que también es normal, ¿no? Corriendo a decir que es Rusia, ¿no? O que bueno, que son hackers en Rusia porque Rusia tiene esta política como esta legislación muy permisiva con los hackers, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto parece que es eso, que ya no son solo agentes atacando a empresas privadas, sino también atacando, pues eso, infraestructuras del país. Es que los objetivos son muy fuertes. Infraestructuras críticas, en algunos casos. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos infraestructura crítica, que aquí puede ser la distribución del canal de Isabel II en Madrid, por ejemplo, de agua. Claro. O una central eléctrica, una central nuclear, un sitio que genere energía de cualquier
tipo, por ejemplo, que simplemente suministre a una ciudad algún tipo de servicio vital, ¿vale? Agua, luz, gas. Imagínate en medio del temporal de Filomena sin gas, por ejemplo, sin Una electricidad locura. o sin que utilizases para poder calentarte, ¿no? Entonces, al final, el aprovechar eso en un momento determinado, o un hospital, por ejemplo, en medio de una pandemia, o sea, es otra de las posibles tipos de afectación Que también a sucedió. una que también sucedió. Infraestructura crítica, entre comillas, que es crítica para el funcionamiento de una sociedad, ¿no? En una ciudad. Entonces, o de un país. Entonces, el que esto se haga de una forma dirigida, o una forma orquestada, pues en algunos casos sí que es cierto que da que pensar el decir será mi enemigo. Lo que pasa es que, claro, hay que ver en el caso de Estados Unidos cuál de todos los enemigos es, porque es que el Hay problema es que muchos. cuando tienes tantos enemigos puede ser cualquiera y hay muchos ataques también que son de bandera falsa, ¿no? Es decir, que no sabes realmente, puede ser alguien de Corea del Norte, puede ser alguien de Rusia, puede ser alguien de China, puede ser alguien, busca aquí el país que te odie o el país con el que no te lleves bien, o simplemente incluso hasta alguno con el que te llevas bien pero que quiere que bajes un poco en tu productividad, en tu economía, o que se genere un caos, incluso fuego amigo interno. Es decir, alguien que no está muy de acuerdo con el gobierno actual en ese país en concreto y quiere generar un efecto que provoque impopularidad en un gobierno en concreto por tomar una decisión incorrecta ante una situación de crisis o no saber cómo operar. O sea, es que se pueden dar tantas opciones en la misma partida de ajedrez según sacas el primer peón y lo mueves dos hacia adelante que pueden pasar cualquier cosa. O sea, eso es quién es complicado en muchos casos. Claro, la sensación que da es como que al final genera este efecto de paranoia, ¿no? En el que todo el mundo acaba. Bueno, y fíjate, en un clima en el que ya de por sí estamos constantemente dudando de la información que obtenemos, ¿no? Y encima nos encontramos con un tipo de ataque internacional que puede generar todavía más desconfianza. Y luego a algo que antes hemos hablado, ¿no? Es un ataque que ataca a pilares fundamentales, la energía, la alimentación, los hospitales, pero es que realmente hay un pilar que es como el fundamental de todos, que es la red. Es la, Claro, bueno, es la red lo que hace, que, es decir, es como que hemos encontrado ese talón de Aquiles o ese pilar que lo sujeta todo. Y mi pregunta ahora es, en tu experiencia, ¿cuántos... No, son dos preguntas. Una es, ¿cuántos años llevas tú dedicándote a esto? ¿Y cómo ves que ha ido siendo el progreso tanto de cantidad de ataques como de variedad? Es decir, tanto de a grandes como a medianos como a pequeños. vale. A ver, yo llevo dedicado a esto 21 años, que es mi experiencia profesional completa, o sea, yo no sé hacer otra cosa, siempre lo digo así. Siempre me he dedicado a ciberseguridad. Obviamente, pues he ido evolucionando un poco por los diferentes sitios por los que he ido pasando hasta que monté mi empresa. Pues he pasado por empresas integradoras como lo que puede ser la mía ahora o hasta fabricantes de determinadas soluciones de seguridad. Realmente donde más he ido viendo ataques de diferente índole y he tenido un poco que solucionar marrones en diferentes sitios es cuando he trabajado en empresas como la mía, ¿no? En empresas integradoras que pues, te llama cualquier cliente que tiene un problema o ha tenido un incidente de seguridad y tienes que irlo a solucionar. Las primeras empresas en las que yo trabajé, estoy hablándote del año 2001, pues hombre, evidentemente entre que yo no tenía un perfil en esa época, que no es el perfil que tengo ahora, evidentemente 21 años después, pero cuando yo empecé a trabajar en el año 2000-2001, obviamente lo que se veía eran ataques muy orientados a sistema, ¿vale? Más orientados a sistema, a malas configuraciones, a vulnerabilidades en determinadas implementaciones de software, en determinados tipos de servidores web, por ejemplo, pues, las 4 cosas que había. O simplemente malas prácticas. En esa época, pues era muy normal que tú te conectaras con un módem a Internet. Entonces, si tú te conectabas con un módem a Internet, tenías una IP pública puesta directamente en Internet, ¿vale? Actualmente trabajas o vives con un router en tu casa que es quien tiene la IP pública y tú trabajas dentro de una red privada. Entonces, a no ser que al router lo configures para que haya algún servicio que se exponga de la IP pública del router a alguna máquina de dentro, entre comillas, desde fuera no te van a atacar. Como mucho van a llegar hasta el router y si no hay ninguna vulnerabilidad en el propio router, pues no hay ningún problema, ¿vale? Es el tipo de ataques a partir de que trabajamos
y que la gente, entre comillas, empezaba a poner las pilas desde el punto de vista de la seguridad, es que se exponen menos servicios a Internet que cuando tienes un único PC que tenías la IP pública puesta directamente en el PC. Yo he trabajado con servidores que tenían la IP pública puesta y tenías que tener mucho cuidado sobre cada cosa que exponías o cada servicio que levantabas en la máquina, porque lo que hacían era, estabas aumentando el riesgo según empezabas a exponer cosas, incluso aunque tú no quisieras. A partir de Windows XP, me parece que fue el Service Pack 2, se incorporó el firewall local, el cortafuegos local dentro del propio Windows, de manera que yo me acuerdo de haber estado instalando Windows XP, actualizándolo, y que no me diera tiempo a pasar del Service Pack 1 al Service Pack 2, o era del sin Service Pack al Service Pack 1, no me acuerdo ahora mismo, el que incorporaba el cortafuegos local y llegaba algún bicho desde Internet y me cepillaba la máquina y tenías que volver a empezar. O sea, esas cosas las he vivido, ¿no? Entonces, y con unas conexiones precarias que no son, evidentemente, las fibras ópticas de ahora. Claro. Entonces, la evolución, pues en esa época estábamos hablando de ataques muy a nivel de sistemas, ¿vale? Y generalmente basadas también en software pirata. Muchas veces te bajabas cualquier porquería. En esa época, pues, brillaba el emule, brillaba las redes P2P, y al final te bajabas cualquier cosa que llevaba regalo, ya fuera el propio software o ya fuera el keygen o el cracker del propio programa ejecutable en concreto, y tenías el enemigo puesto en casa por tu propia acción, ¿no? Por tu propia negligencia de lo que has hecho. Entonces, ¿eso pasaba? ¿Ha dejado de pasar? No, no ha dejado de pasar. A día de hoy, puertos expuestos a Internet se siguen aprovechando en organizaciones que disponen de servicios mal configurados, expuestos de una forma innecesaria, que no se ha mirado si eso está o no está, y fue muy típico el año pasado, con la necesidad de que todo el mundo se conectase a Internet cuando nos mandaron a todos a casa sí o sí, y claro, nosotros, por ejemplo, aquí en mi empresa nos volvíamos locos con clientes que habitualmente ya tienen necesidades de conectarse remotamente para poder trabajar, pero en momentos puntuales, ¿no? O sea, antes del momento pre-COVID, claro, lo que pasaba es que pillaba de viaje, o había un pool de 4 o 5 comerciales que estaban por ahí, pero el resto de la empresa estaba en la oficina. Pero ahora es constante. Entonces, ahora estamos todos conectados, claro, y trabajando con nuestros ordenadores personales para empresas que tienen como material muy sensible, y hasta qué punto somos... O sea, ¿hasta qué punto esto es un problema de seguridad mayor que puede empezar a afectar a un trabajador y ya no solo a su empresa? Es un problema es una necesidad de evolución. Y es una necesidad de evolución forzada por la situación. O sea, porque si a una empresa, un poco te hablo de mi experiencia, tú le vas a proponer una mejora de seguridad, se lo toman con su calma, tú les cuentas una solución, les cuentas cómo puede mejorar esto en concreto y te dicen, espérate, lo voy a meter en el presupuesto este año, si no me llega para este año, pues ya voy viendo para el año que viene, no es prioritario, ahora mismo tengo la certificación de no sé qué. O sea, al final todo va con una templanza y unos tempos bastante lentos. Y cuando te llaman histéricos es porque ya tienen el marrón correcto. Tienen metido el bicho hasta la cocina. A mí búscate la vida, pero yo mañana se va toda mi gente a casa y necesito que se conecten aquí. Entonces, dame una solución. Entonces, al igual que ahora no hay discos duros grandes porque la gente está minando chía, es una criptomoneda sí. ¿Vale? Pues en ese momento lo que estaba demandado eran los cacharros para poder hacer VPNs remotamente. Eso cuando te llamaban para poder hacer VPNs. ¿Qué es lo que se hizo? A nosotros, a mí no se me ocurre cometer la negligencia de decirle, bueno, pues como no hay VPN, exponga usted el escritorio remoto a Internet, ¿vale? Coña. Pero muchos informáticos de confianza, de que llevan 10 años trabajando en una empresa, y eso me ha pasado con gente que luego me han venido porque les ha entrado un bicho, porque su informático de confianza abrió el escritorio remoto del servidor a Internet para que todos sus usuarios se pudieran conectar, y se montó la de Dios, porque se conectaron sus usuarios y otros usuarios que no estaban invitados a estar conectados. Pues, los que se meten en la fiesta sin invitación. Totalmente. O sea, se colaron en la fiesta haciendo piggybacking, ¿sabes? Entonces, ese es el tema, que al final esas cosas pasaron el año pasado. Sí. De hecho, siempre cuento en alguna charla
un experimento que estuve probando entre pues un poco abril y mayo, marzo, abril y mayo del año pasado, fue en base a una página web que se llama Shodan, que no sé si te suena No. o habéis hablado de ella. Shodan.io es una página web que es como un Google, que lo que hace es indexar servicios expuestos en direcciones IP. Vale. Simplemente los indexa. Entonces tú buscas por algo característico de un protocolo en concreto, algo característico de un servicio en concreto, o tú sabes que, yo qué sé, un equipamiento de un termostato, por ejemplo, tiene un determinado valor que te devuelve cuando tú te conectas, o implementa un determinado servicio web, por ejemplo. Entonces tú buscas ahí dentro ese valor y te devuelve un montón de IPs que contienen esa respuesta en esa petición. Entonces tú puedes ver cuántos termostatos, teóricamente, o cuántos cacharros implementan eso, que algunos eran termostatos y otros no, ¿vale? En resumen. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Fue buscar cuántos escritorios remotos en IPs españolas había día a día. Y entonces fui viendo cómo se incrementó, pero vamos, como disparaba. el Bitcoin hace un par de meses, ¿vale? O sea, hasta que habló Elon Musk, pues igual. Entonces, la historia está en que aquello era una pasada IPs españolas. IPs españolas que fui capaz de identificar a qué pertenecían. Y flipas, bufetes de abogados, gestorías, que además incluso te devuelven el pantallazo del servidor que es. Algunos que te dicen, hola, tu servidor está listo para que lo reinicies y apliques no sé cuántas actualizaciones. Ah, qué guay, o sea, que está sin actualizar, le voy a rear a este. No, o sea, yo claro. No, pero el malo sabes que puede buscar claro. Ahí. Es una búsqueda pasiva, porque el malo ni siquiera se tiene que conectar al equipo para ver cuáles son. Entonces, lo que hice fue, como te digo, identificar un montón de ellos, identifiqué más de 100 empresas y llamé a más de 100 empresas. Poco, siempre lo digo que creo que el año pasado todos tuvimos un poco pues la intención solidaria, ¿no? De hacer algo bueno por la gente dentro de lo que podemos. Hay gente que tenía una impresora 3D, imprimía elementos pues para respiradores, etcétera, etcétera. Sí, estuvimos hablando con gente que hacía respiradores, me acuerdo, y estuve hablando con gente que de pronto presta... Estuvimos todos prestando como nuestro conocimiento a lo que pudiera valer, ¿no? Y aparte no era mala campaña de buzoneo para las empresas de ciberseguridad el decir, oye, ahora que estás en estas, cuando acabe esto ya me necesitarás también. Pero te insisto, o sea, a ver, a mí llamar por teléfono me sale gratis porque claro. Tengo un plan que me da lo mismo. Y ya te digo, era pues que directamente llamaba a un montón de empresas que era capaz de identificar en base a su escritorio remoto expuesto a internet. Y te puedes, tú me dirías, te habrán dado las gracias a un montón de ellas. No, hasta prácticamente me llegaron hasta insultar. Que yo, ¿por qué tenía que estar mirando? No sé. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? Pues, fisios, clínicas dentales, oftalmológicas, auditivas. O sea, me claro, muy heavy. Mira, dos cosas, porque antes, gente del chat, que estoy viendo ahí dos cosas. Uno es un comentario que quiero hablar contigo y otro que está diciendo que si hemos hablado ya del tema de iOS en Apple. Todavía no, pero antes de saltar ahí, porque estás hablando del tema, es que yo justo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo está España? Y yo no digo solo a sector privado, como tú me estás diciendo, ¿no? Clínicas dentales X, sino la web de Renfe, el SEPE, ¿sabes? ¿Cómo está España en su... Yo no me he leído, tengo que decir, mea culpa, no me he leído el plan de España 2050, pero sí que estoy viendo como muchas cosas, como inteligencia artificial, me parece fenomenal, me parece imprescindible, necesario, y era hora, pero en materia de ciberseguridad, ¿cómo ves que estamos y qué medidas crees que se están tomando? O sea, ¿crees que son buenas o malas las medidas que se están tomando? A ver, es que lo complicado es diferenciar lo que dicen los políticos de realmente lo que se hace realmente. Vale. Final, ¿no? Oye, va a haber dinero para invertir en no sé qué, a que realmente eso se haga y no se lo lleven pues un poco empresas amigas, me da igual el partido que esté, o sea, sí. ahora están unos, mañana están otros, ayer estaban otros, vale. Da igual. Al final, todo termina un poco en que no sé yo muy bien cuánto realmente se invierte en ello. O sea, al final el problema es entender, y antes me preguntabas por evolución, que no solo es invertir en los sistemas en concreto, sino que los mismos ataques han ido evolucionando a que, por supuesto, los sistemas hay que tenerlos bien, por supuesto que hay que tener
contar con un buen antivirus. Pues por supuesto que contar con un buen antivirus, claro que sí, pero el antivirus no te va a proteger de un montón de ataques, te va a proteger de algunos y evidentemente tendrás que ponerlos, pero no de todos, ¿no? Entonces, al final, el invertir en tecnología es importante, pero para cubrir determinados riesgos, pero no cubres todo el espectro. Muchos de los riesgos van a afectar a las personas que trabajan en una organización, que ahora además, al de estar trabajando en casa de forma descentralizada, no es lo mismo que cuando llega una campaña de phishing a toda una empresa o a un grupo en concreto de una organización que, entre comillas, le ha llegado al de al lado, le ha llegado al de enfrente y dices, oye, os ha llegado un correo que trae un enlace que no sé qué, quietos parados, que si nos ha llegado varios, espérate a ver, ¿no? Los correos de Hillary, ¿no? Los correos de Hillary Clinton, que son famosos porque fue eso, ¿no? Un mensaje que de pronto había llegado y que alguien clicó y no debía. Pues no, mira. Así, pues sí, así fue. Pero vamos, eso ha habido mucho. Claro, o sea, claro. A RSA le llegó una campaña en la cual también era una hoja Excel con las incrementos salariales del año que viene, ¿no? Entonces, incluso llegó a spam, alguien llegó, lo abrió la Excel tenía un veneno dentro, aquello explotaba, entonces al final es la misma historia. El problema es el que también hay que invertir en las personas, en la formación de las personas, en que tengan un nivel de paranoia muy grande. Y luego lo que te das cuenta es que la gente niega todo. Yo he tenido casos en los cuales, esto me acuerdo, era una empresa en Cataluña, una gestoría, que pues habían una persona en concreto, llegó un día, se conectó a la web de un banco y le apareció un pop-up que decía, un momento, por favor, estamos haciendo una actualización. Se va a hacer una simulación de una transferencia, pero ojo, que es una simulación. Simulación, es mentira todo. Espera. Le llegó el SMS a la persona con un va usted a transferir 9.000 euros. Y dice, bueno, pero aquí pone que es una simulación. Venga, pues métele el código. Hasta lo metió. dentro. Lo metió hasta adentro, sí, efectivamente. Reinició el PC y dijo, ostras, esto yo no sé si es verdad o no. Le volvió a aparecer, le llegó otro SMS, lo volvió a meter. O sea, sí. Es decir, esos fueron los hechos. Sacamos una imagen de la información que había dentro para poder analizar qué había pasado. El bicho que tenía esa persona, la pista de que se reinició la máquina y volvió a aparecerle, nos dio un poco la pista de decir, tiene que haber algo que es persistente, es decir, que incluso reiniciando sigue estando el bicho, ¿vale? Entonces, efectivamente, había un malware bancario como un castillo de grande ahí en ese PC. Entonces, ¿cuándo entró ese bicho? Ese bicho había entrado hacía 2 meses porque esa persona había recibido un correo de tienes una multa de tráfico, que me llegan montones, pero podía ser una multa de tráfico o un pedido del DHL, como dices tú, un paquete que tienes que ir a buscar, o una factura de la luz muy alta. Bueno, ahora una factura de la luz muy alta a lo mejor es verdad, ¿no? Pero ahora puede ser, depende de cuándo ponga la lavadora. Claro, o sea, aquí todo depende de cuándo planches, pero vamos, la historia es tíralo y ya. Entonces, al final la historia está en que a esta persona le había llegado uno de tienes una multa de tráfico. Se veía que según le llegaba lo había abierto, veíamos el temporal, luego veíamos en la navegación que había ido, no le funcionaba bien, como no le funcionaba bien, abrió otro navegador en el cual fue directamente a la web de tráfico de la DGT, buscó el código, no le aparecía, claro, la multa era falsa, se apuntó a un servicio para que le mandaran avisos de multas, o sea, pues te vas a creer que con un informe de no sé cuántas páginas, con un timeline, con una línea temporal que explicábamos en base a su actividad en su PC, todo lo que había pasado, que es a lo que nos dedicamos, a hacer análisis forense, de analizar lo que ha pasado en un PC o en un servidor o en varios, que a veces te toca tirar de diferentes fuentes. En una reunión con su jefe, la persona decía, yo no he hecho eso. Y digo, ¿que no has hecho eso? Ya me encendí y dije, oye, mira, no, por lo menos no me lo niegues. Y le dije, te llegó esto, abriste esto, te voy a decir hasta el correo personal al cual te diste de alta. Ah, pues sí puede que algo de eso haya hecho. Joder, es que vamos, o sea, no me lo niegues al menos. El gato con la raspa de pescado en la boca diciendo, no. Totalmente, o sea, es el... Pero bueno, eso es que mira... un graffiti diciendo que es desodorante, ¿no? Como en el intro del Príncipe de Belén. Estuve hace poco hablando con Ramón Noguera sobre sesgos cognitivos, ¿no? Y comportamiento humano, y eso yo creo que es uno de los retos principales, ¿no? Porque como tú bien dices, hay cosas que se pueden hacer con sistemas de seguridad, invirtiendo mucho dinero,
pero luego hay un punto en el que está el ser humano, ¿no? Y el ser humano y el comportamiento, y cada vez son más sofisticadas las maneras de engañarnos, ¿no? Cada vez el mail parece más auténtico, cada vez te trata más de tú, cada vez utiliza una jerga más como coloquial. De hecho, a mí eso es una de las cosas, como ya a nivel coña, pero de las cosas que más me gustan, ¿vale? Entiéndeme. Del ransomware es la jerga que utilizan, ¿no? Los cabrones que de pronto llegan y mandan un mensaje a Deloitte y pone "You've been pwned", ¿no? Como en los videojuegos, ¿no? Como owned pero con P. Y se ve que es como peña muy como que muchos serán chavales, ¿no? Muchos deben ser como gente muy joven que está ahí como, bueno, pues con mucho conocimiento técnico. Mira lo que... Yo también algo. ¿Eh? De eso hemos tenido también algo. Claro. Alguna. ¿Nos ha pasado algún caso con eso? Mira, aquí decía Tetelio, yo nunca he usado antivirus y nunca me ha pasado nada. Bueno, y puedes practicar sexo a pelo también y tampoco tiene por qué pasarte nada, pero bueno. Pero es verdad que hay una sensación, yo te digo, yo por ejemplo, bueno, fíjate lo que te voy a decir yo. Yo soy usuario de Mac, me siento como que mi ordenador nada, está a prueba de balas. Pero es verdad que luego, en general, mucha gente pues utiliza su ordenador de manera como lo más, como relativamente inconsciente. Y es verdad que luego... Yo no sé si es que no entran los virus o es que hay virus que no los detectas hasta que ya es demasiado tarde y estás reformateando tu ordenata porque va a pedales, ¿no? Yo te lo explico, es más fácil que todo eso. Al final, los malos, ¿qué es lo que hacen? De toda la vida, cuando tú diseñas un programa en concreto, en este caso un malware, lo que hacen es intentar buscar cuanta más afectación mejor. O sea, a cuantos más les pueda arrear, mejor. Cuanto más efectivo pueda ser su ejecución, mejor. Entonces, si coges el mapa mundial de número de ordenadores que hay, de sistemas operativos que hay, te sale que Windows es me lo invento porque no me lo sé a día de hoy, me lo sabía. Pero vamos a decir un porcentaje muy alto. Muy alto, pon un altísimo. 85%, un 90%. Vale. Luego coges el siguiente porcentaje que hay y es Mac, que seguramente ahora será mayor, quiero decir, que habrá aumentado el porcentaje de Mac. Bueno, pues pon un 10%. Luego el resto, pues restos, ¿no? Pues Linux y lo que queda por ahí. Otro tipo de equipos. Perfecto. Cuando tú piensas, dices, ¿a quién voy a afectar más? Pues a Windows, evidentemente. No es que Mac sea más seguro que Windows o que Linux, porque no lo es, ¿vale? O sea, de hecho es que no lo es. O sea, al final hay métricas para medir cómo de seguro es un sistema operativo en base al número de parches que se publican, es una forma en concreto, que solucionan según qué tipo de cosas. Entonces se publican parches que solucionan más vulnerabilidades en Mac que en Windows, o se descubren más vulnerabilidades en software que afecta a Windows que en Mac o en viceversa, pues hay gente que dice, bueno, pues es más inseguro uno que otro. Al final da igual. Al final lo que sucede es que para Mac hay malware, y para Linux hay malware. Lo que pasa es que hay menos cantidad de muestras de malware para para Mac y para Linux que para Mac, pero no deja de ser que hay también, ¿vale? Entonces, es cierto que si el porcentaje de producción de bichos es mayor para un sistema operativo en concreto, si tienes ese en concreto, bueno, pues estás, entre comillas, más expuesto, pero también es cierto que hay medidas de seguridad que puedes tomar para sistemas operativos Windows también, y también para los otros, ¿no? O sea, pero que no es más seguro uno que el otro. Al final están programados por humanos, o sea, al final todos son vulnerables desde el punto de vista de tan vulnerables como el que lo haya programado haya tenido en cuenta o haya tenido ciertas revisiones o ciertas auditorías, ¿no? Claro. Sí, me ponía la persona que hablaba de lo del Mac. Ahora estamos hablando, Negrover, ahora hemos pasado un momento a hablar de ordenadores y consumidores, porque de pronto han empezado a surgir las palabras de ¿y qué pasa con mi ordenador? Que por cierto te dicen, anda Lorenzo, eres profe de máster de alguien que está en el chat. Y decía alguien, opinión del Clean My Mac, ¿no? Es verdad que te pasan estas cosas que de pronto llega y te aparece esta pop-up, ¿no? Me imagino que se refiere a eso, lo de tienes el Mac sucio, tienes que limpiarlo. El C-Cleaner, no, ¿cómo se llama? El Mac Cleaner, ¿no? Que aparece. Lo que pasa es que las páginas web están preparadas, muchas de ellas, para poder identificar. Tú piensas que tú te vas a bajar, por ejemplo, el programa AnyDesk, por decirte algo, ¿vale? Que, de hecho, cuidado, porque ha habido hasta una campaña de AnyDesk fraude, ¿vale? Como era un producto muy típico, una solución muy típica para dar soporte remoto a usuarios, ya sea a tu padre, a tu madre o a un cliente. Es decir, abre un AnyDesk, claro, que me das acceso a tu PC y yo desde ahí te ayudo.
O TeamViewer igual. TeamViewer. Bueno, para Anydesk ha habido hace relativamente poco una campaña de Anydesk fake, ¿vale? O sea, Anydesk que era malicioso, es decir, que la primera entrada que te salía no era la de Anydesk, claro, sino que te salía una Anydesk falsa que llevaba regalo, ¿no? Anydesk.ru y escrito Idesk con C. Rudesk, vale, efectivamente. Entonces, la historia está en que en el caso de un software que cuando tú te lo vas a bajar, fíjate que si te conectas desde tu Mac, te ofrece un fichero o PKG o DMG para que te lo bajes y lo abras. No te ofrece el .exe de Windows o una MSI. Sin embargo, te conectas desde un Windows y te ofrece el de Windows. ¿Cómo sabe el servidor qué te tiene que ofrecer? Pues evidentemente porque cuando tú haces la petición, tu propia petición le está diciendo el sistema operativo y el navegador con el que te conectas, ¿vale? Que es lo que se llama el user agent. Se puede falsificar, se puede cambiar. Pero evidentemente no se hace porque, bueno, lo que se hace habitualmente es, bueno, pues dame el software en la versión que yo tengo que ejecutar de una forma automática para poderlo hacer. Perfecto. ¿Qué sucede? Que el malware funciona igual. Entonces, si tú te estás conectando a una página web, yo qué sé, pues estamos en neutral, de fake news, por ejemplo, ¿no? De algo que... y fija, lo que pasó después te sorprenderá y haces clic, algo que es muy llamativo, ¿no? Que tiene cierto clickbaiting y te vas a ver fotos de una actriz antigua que veías hace 20 años en no sé dónde. A ver, ¿cómo están ahora los de Friends, ¿no? O que hace poco que salió la reunión de Friends. Pulsas y a lo mejor, dependiendo del medio donde lo estés viendo, pues a lo mejor te empiezan a salir pop-ups con cosas. Bueno, pues a lo mejor uno de ellos es, ¿tienes tu Mac sucio? ¿Cómo sabe que es tu Mac? Pues porque sabe que estás preguntando desde un Mac, ¿vale? Entonces, eso no le va a salir a uno de Windows. A uno de Windows le saldrá otra cosa rara, distinta, que llevará pues algún tipo de adware o llevará algún tipo de programa que a lo mejor no es malo per se, ¿vale? Pero que sí que te muestra publicidad o que hace cosas, ¿vale? Claro, o que hace cosas. Claro. Que a nivel... lo que hablábamos antes era que lo que está sucediendo con estos ataques, y ya volviendo un poco a los ataques como el del pipeline en América, ¿no? Estos que afectan. Este tipo de ataques, ¿crees que realmente están siendo herramientas de estados? Pues es que es complicado saber. O sea, al final... A ver, Colonial Pipeline, vale, pero yo he tenido aquí casos en España en empresas muy grandes, ¿vale? Empresas pues, de todo tipo de sector, ¿vale? Que no tienen por qué ser una infraestructura crítica, aunque evidentemente para ese sector pues es crítico. O sea, a mí me consta en un caso en concreto que tuve que pidieron una cantidad muy elevada, era Abaddon, el tipo de ransomware, el grupo, ¿vale? Tuve Abaddon en una empresa hace una semana o una semana y media, que pedían poquito dinero, pero tuve Abaddon en esta empresa en concreto y pedían muchos miles de euros, o sea, algo así como cientos de miles de euros. Bueno, ¿vale? Pero fíjate, estás hablando de cientos de miles de euros, mientras que de pronto en ataques como el del pipeline se hablan de millones de dólares. Millones. ¿No? Claro, sí, es que según el tamaño son los azotes, ¿no? Que se suele decir, entonces, o según el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, al final, el tema está en que... los malos saben dónde se están conectando. En este sitio en concreto, me consta que utilizaron una vulnerabilidad de un modelo de cortafuegos en concreto muy conocido, que no diré marcas, pero un modelo de cortafuegos muy conocido que tenía una vulnerabilidad se supone que en el sistema de VPN. O sea, realmente los malos, una de las cosas que estaban haciendo es aprovechar vulnerabilidades en software que existe, incluso en empresas que están bien. En algunos de ellos se han detectado que son ataques de día cero, ¿no? O sea, vulnerabilidades de día cero. ¿Qué quiere decir eso? Vulnerabilidades que incluso, aunque el cacharro que tú tengas, lo tengas a tope de parches, o sea, completo, no hay más, le das a actualizar y no hay más actualizaciones, el sistema, puede ser un hardware que al final tiene un software, un sistema operativo por dentro. Tenía una grieta. Tiene algo que es aprovechable por un tercero, pero que lo conoce muy poquita gente. ¿Vale? O sea, de hecho, quien no lo conoce es el fabricante, que no lo puede parchear, no lo puede solucionar. Entonces, entre comillas, ahí estás expuesto porque no hay más. Y se veían hiperrusas conectándose a esta empresa. Y esta empresa, pues no era una empresa americana precisamente o un
objetivo que pudiera ser objetivo de Rusia, ¿no? En este caso. Y en cualquier caso, ¿es el gobierno ruso? Pues no, no lo sé, pero tampoco te puedo decir ni que sí ni que no. A lo mejor es un grupo ruso o un grupo de otro sitio que sale por una serie de IPs rusas a través de máquinas que tengan comprometidas en otros sitios. Que esto, insisto en que no es tan sencillo el echarle la culpa a alguien, apuntar con el dedo a alguien, es bastante osado el decir ha sido esto. Claro, de hecho ya pasó con el ataque a Sony en su día, que echaban la culpa a Corea, otros echan la culpa a China, a veces parece que es como unos haciéndolo para que les echen la culpa y luego parezca que les echen la culpa a otros. Y lo que hablábamos de la confianza. Has mencionado a Abaddon. ¿Qué tipo? O sea, se habla, y ya me pasó cuando hablé de esto con Madrigal, como con nombre propio de los hackers. Como si se supiese perfectamente quiénes son. ¿Qué grupos hay? ¿Y tienen especialidades estos grupos? Algunos países a los que atacan más, industrias a las que atacan más, una manera de actuar, un tipo de virus. ¿Cómo funciona? Mira, a ver, aquí te diría que sí y que no. Vamos a ir por partes. ¿Cuántos grupos hay? Pues es que hay indefinidos. O sea, lo que sucede, yo le llamo Abaddon, pues porque el propio ransomware, este en concreto, se llama Abaddon. Y de hecho, cuando te conectabas con el Tor browser a ver el panel para hablar con el malo y llorarle, oye, mira, a ver si me bajas un poco el tema. Claro, porque hablas con ellos, ¿no? Se establece una línea de comunicación por... Estos tienen un servicio de soporte 24/7. Estos, en concreto, a través de un canal de un chat propio para ti, que te dan con un enlace a la Rector. Claro, no hablan por WhatsApp. Bueno, a través de vía web, pero sí. Y la historia está en que eso es en este caso, pero es que hay otros que lo que tienen es un correo electrónico y hay otros que no tienen uno, tienen muchos, porque te dicen, si me cierran esta cuenta, tú tranquilo que no te vas a quedar sin acceso, ¿vale? O sea, antiguamente ha habido gente que te daba un único correo, les chapaban esa cuenta de correo y al final, claro, te quedabas sin poder acceder, te quedabas sin el enlace que era capaz de descifrar tus ficheros, ¿vale? Y ellos sin el dinero, claro, con lo cual no les venía bien. Evidentemente. Entonces, todo esto ha ido evolucionando, ¿vale? Entonces, ¿cuántos grupos hay? No te sé decir. En cuanto a si utilizan las mismas técnicas o utilizan distintas, pues hombre, depende. Antiguamente, cuando había menos cantidad de ataques desde el punto de vista tan industrializado, tan sofisticado en este sentido, digamos que se podía hasta identificar, ¿no?, lo que se llamaban las TTP, son las técnicas, tácticas y procedimientos que emplea cada grupo en hacer cosas. Es decir, rompen algo, rompen una máquina por escritorio remoto. Luego, a partir de ahí, suben este tipo de herramienta que se lo descargan desde estas IPs en concreto, o se lo descargan desde mail.ru, o se lo descargan desde un sitio de almacenamiento que tienen no sé qué. Y luego hacen no sé cuál. Y luego escalan horizontalmente o pivotan horizontalmente. Acceden, están silenciosos, sigilosamente, y buscan dónde tienes las bases de datos, dónde tienes los ficheros, dónde tienes el controlador de dominio, dónde tienes las copias de seguridad. Cuidado, que esto es muy importante, porque los malos son muy buenos técnicamente ahora. Entonces, lo que hacen es buscar dónde están los activos, dónde están tu red, o sea, dónde está tu red de seguridad, ¿no? O sea, oye, y si el paracaídas falla, bueno, pues tranquilo, que caigo en una cosa blandita. Bueno, pues eso blandito te lo van a quitar también, ¿vale? Entonces, de forma coordinada lo que hacen es, se cepillan tus copias de seguridad, incluso estando en algunos casos en la nube. O sea, esto he visto casos en los cuales las empresas me han llamado desesperadas porque vivían tranquilas porque tenían todo en la nube y la nube es maravillosa y la nube es guay, todo muy bien, pero incluso les han quitado acceso a la nube, les han borrado la configuración de la nube, les han cerrado hasta la cuenta en la nube, ¿vale? Y de forma coordinada han cifrado los datos en local. Entonces, se han quedado que su empresa depende de que estos señores descifren la única copia viva que hay de los datos y que está cifrada, ¿vale? Con un ransomware. Entonces, claro, oiga, ¿y la copia? Pues es que la copia estaba ahí en la nube y la nube me lo guarda. Ya, pues la nube se ha pirado, ¿vale? La nube ya no está. Entonces, ya eso, adiós. Entonces, ahora, no cuentes con la nube. Se ha despejado el día. Pagas, efectivamente. Entonces, nosotros, de hecho, y si me lo permites, hablar de algo que tenemos nosotros en mi empresa,
Con tantos años que llevamos resolviendo casos de ransomware y pegándonos con este tipo de cosas, una de las cosas que hicimos fue proponer a determinados clientes que teníamos ya oye, es que esto es un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿No? Ya, yo quiero que esto no me pase, yo quiero que esto no me entre. Bueno, pues yo eso no lo puedo hacer. O sea, yo no te puedo evitar que te entre un ransomware. Yo puedo intentar, pues, securizar, de ahí el nombre de mi empresa, ¿no? Todo lo posible para que el bicho no entre, pero yo no te puedo garantizar que no vaya a entrar. Lo que sí que hago es, dado el conocimiento que tenemos de cómo funcionan, cómo operan y contra qué van, y que las copias de seguridad son un objetivo prioritario cuando un grupo avezado de malhechores se conecta a tus redes y sabe dónde están las cosas, lo que sí que podemos hacer es ya ponernos en el peor de los casos. Es decir, te han entrado, te han cifrado todo, ¿qué hacemos? Y si te han cifrado la copia de seguridad, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hicimos nosotros fue proponer a nuestros clientes un sistema de copias de seguridad que es el que tenemos nosotros realmente en mi empresa para nuestras propias cosas, que teníamos y que evidentemente tenemos. Entonces, lo que hicimos es proponerles un sistema que incluso lo hemos ido mejorando en base a ver cómo han ido afectando a otras empresas. Es decir, oye, un cliente que tuviera nuestro sistema de copias de seguridad a prueba de ransomware, que se llama Reborn, de renacido, de hecho el logo es un ave fénix, ¿no? Porque renace de las cenizas, los datos renacen de las cenizas. Entonces, lo que hicimos fue decir, el procedimiento que empleamos nosotros, que está basado en un sistema que es software libre, pero que además hemos ido securizando en base a lo que hemos ido viendo nosotros, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ofrecer a alguien de manera que aunque te cifren los datos de los servidores, incluso el de mis propias copias de seguridad, podamos volver a donde estaba la empresa en la última copia de seguridad? Entonces, hemos llegado a un punto en el cual hemos logrado un sistema, un procedimiento, un servicio, que mandamos un equipo a casa del cliente, a la empresa del cliente, las copias, o por lo menos unas de las copias, se hacen en este tipo de sistema, ¿vale? Que incluso aunque te lo logren cifrar, que es bastante complicado porque acotamos muchísimo los puntos de entrada a qué, y la gestión no se puede hacer desde la propia empresa, por lo tanto, ese punto de me acceden a la gestión de mis copias de seguridad y se cepillan las copias de seguridad ya no existe, ¿vale? La copia se hace en local dentro de la propia organización, por lo tanto es lo más rápido que hay, y la restauración también porque es local. Piensa que en la restauración de un backup se mueven muchos gigas y en algunos casos teras, ¿vale? Entonces, si hay una hecatombe lógica, somos capaces de, aunque te hayan cifrado la copia de seguridad, volver a dejarla como estaba y restaurar desde el minuto cero ya los servidores originales, desde una copia fiable y que no está cifrada. Y si hay una hecatombe física, un incendio, un robo, una inundación, un pico de tensión que se lleva por delante los servidores de la empresa y el cacharro que yo he puesto en la empresa, ¿vale? Ese equipo está enviando de forma cifrada, yo no tengo acceso ni siquiera al contenido, no sé lo que hay dentro, guardo los datos, pero no sé lo que hay, hacia Securizame, hacia mi empresa. Sí. Ese primer site lo manda además hacia otro, o sea, que los datos están sí o sí. O sea, ya hemos llegado a un punto en el cual yo me pongo en el peor de los casos, que es te van a cifrar. La historia, lo que sucede con estos ataques, con los ransomware, y lo que yo creo que también hace pensar sobre el nivel de vulnerabilidad que tienen las empresas y las industrias atacadas, es que claro, no solo es yo cojo tus datos, cojo tus bases de datos, las secuestro, te las guardo y luego te las devuelvo a cambio de dinero, sino que el daño ya está hecho. Yo ya tengo esta información, ¿no? Hablaba hoy justo con quien nos puso en contacto, ¿no? Con Josep. Y hablábamos de eso, ¿no? Que decía, claro, yo tengo dos cosas. Por un lado, toda tu información te la puedo liberar cuando tú me la des. Si no me la liberas, puedo ir haciendo público información que tengo tuya, que no vas a querer que comparta. Pero claro, se haya pagado o no, y sobre todo cuando una vez ya se ha pagado, es muy fuerte el saber que tenemos una serie de agentes por ahí que tienen información de empresas que puede ser muy, muy, muy perjudicial, ¿no? Claro, pero es que ante eso no puedes hacer nada. Claro, ya. Es muy fuerte, porque como tú bien decías,
es inevitable, es decir, al final nunca vamos a llegar al punto en el que sea absolutamente inevitable un ataque. Eso decía la gente Smith, que es inevitable. Y al final es que lo es. Claro. Al final, si te pones a pensarlo, o sea, aquí hay dos cosas. Una, la empresa puede cerrar por dos cosas. Una, porque no tenga la información porque te la han cifrado. Dos, porque se haga pública y en algún punto se demuestre que tú has sido negligente a la hora de protegerla, ¿bien? Y te llegue el GDPR, te llegue la Agencia Española de Protección de Datos y te meta un puro. En fin, eso, claro. Eso puede pasar. Sí, o sea, puede pasar. Por otro lado, también el problema de imagen, ya no solamente la sanción, sino el problema de imagen que te genera el decir, oiga, es que me han llevado, se han ventilado todo lo que tenían. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos cosas. Abaddon, por ejemplo, por ponerte este ejemplo, tiene un blog en la Deep Web que lo que hace es decir, aquí voy a ir publicando aquello de aquellos que no me han pagado. ¿Vale? Entonces, lo que hacen, tienes tres pérdidas. Una, el cifrado de los datos que ya no tienes. Dos, que si no me pagas, encima voy a ir publicándolo. Y dices, bueno, pues mientras lo vas publicando, yo lo voy recuperando, ¿vale? O sea, eso es otra opción. No te lo pago, lo haces público. Tengo la pena de que se hace público, pero entre comillas, hay muchas empresas que dicen, bueno, se hace público en la de web, ahí no miras mis clientes, ¿no? Pero además de eso, si aún así no pagas, lo siguiente que te hacen es una denegación de servicio. ¿Vale? O sea, eso es un poco el tema. Tienes ahí, hay que llamar a Iker Jiménez que se te abren las puertas solas. Sí, mi perra siempre hace esto, se hace la fantasma, me hace aquí un Ghostbusters, la peña flipa. Estamos en todos los streams, tío. Lula, dejas a todo el mundo loco. Mira, además viene, no te creas que entra y se queda, ¿eh? Entra, se da una vueltecita por la habitación, dice, bueno, ya ha dado el susto. Yo hacía lo mismo. Ya que estaba... Hasta luego. La subiría, pero no quiere. Ella quiere seguir dando por ahí de vueltas. Es fuerte. Y luego una cosa, este tipo... ¿Existe un mercado negro de virus? Es decir, ¿puede cualquiera coger y comprar virus para llegar y lanzarlo y lucrarse de alguna manera? Existe el Ransomware as a Service. Ransomware as a Service. Es que es increíble. El RAS, aquí todo es as a Service. Entonces, al final, entre otras cosas, bueno, incluso decía que la gente... de DarkSide, ¿vale? Déjala tranquila, hombre. Ya está, dejarle la puerta abierta. Amigos de los animales. Lula, ven aquí. Dime, perdona. Al final, sí que existe este tipo de mercado, ¿vale? Existen, por una parte, como te decía, ransomware as a service, por otra parte existen venta de malware que saben que va a afectar del tipo 0day, como te decía antes. Sí. Es decir, que realmente el atacante, o sea, quien compra ese tipo de solución, ¿vale? O ese tipo de bicho, sabe que va a pagar una pasta, pero va a poder explotar algo que muy poquita gente va a poder explotar. De hecho, pues hombre, se dice, y me consta, que muchos gobiernos lo que hacen es precisamente eso. Comprar ese tipo de vulnerabilidades, incluso no solo la vulnerabilidad, sino el paquete completo, el exploit, que sirve para explotar, valga la redundancia, una vulnerabilidad en un sistema que te da acceso a algo en concreto. Si te pones a pensar, por ejemplo, en cuando fue WannaCry, en el 2017, WannaCry fue posible como ransomware que se copiaba a sí mismo, se propagaba a sí mismo a nivel de red, porque hacía uso... hacía abuso, mejor dicho, de una vulnerabilidad que existía en un servicio de Windows, ¿vale? De Samba, en concreto, versión 1. Realmente esto funcionaba y se hizo público porque hubo gente que robó a la propia NSA, se supone, los shadow brokers, que robaron a la propia NSA esos exploits. O sea, la propia NSA conocía de la posibilidad de acceder a cualquier máquina que tuviera expuesto a Internet el puerto 445, que es el de Samba, sin cortafuegos, en versión 1, y podían acceder en modo Dios a esa máquina en concreto, que de ahí en adelante, pues si estás ya en la máquina que tiene todo, pues guay, pero si no estás en la máquina que tiene todo, de ahí puedes escalar hacia arriba o escalar o pivotar horizontalmente a otras. Si eso lo combinas con una campaña de ingeniería social para que algo que no está expuesto a Internet, pero que alguien hace clic en algo, que se baja algo, que en ese momento además no lo detecta ningún anti-malware, porque realmente no era algo conocido como un abuso, ¿vale? Pues tienes
un PC dentro de una organización que de ahí puedes saltar a otro de forma gratuita y siendo Dios dentro de la máquina. Entonces, que tienes la empresa entera a tu disposición. O sea, eso para una agencia de seguridad como la NSA o como para cualquier otro gobierno, pues es una maravilla. Si eso creo que era conocido, creo, aquí me pierdo en las fechas, pero me quiere sonar que la NSA conocía esto en 2010. Imagínate lo que habrá en 2021, a qué se puede acceder y cómo, y qué rastro deja eso, ¿no? Entonces, al final, claro, o sea, ¿en qué manos estamos? Pues vete tú a saber, ¿no? También se decía en muchos casos que determinados fabricantes de sistemas operativos y determinado tipo de software pues le abrían las puertas directamente a la NSA, ¿no? Es un poco lo que decía Claro. Snowden, que permitían o que generaban puertas traseras directamente en determinado software Sí. o en determinados sistemas operativos para que la NSA entrara cuando quisiera o determinados cuerpos y fuerzas pudieran entrar cuando quisieran en un sistema operativo, en algo en concreto. Nunca lo sabremos, o si se sabe, pues ya nos habrán petado todo. Bueno, ese es el jaleo que tuvieron con Apple, ¿no? Que Apple se negaba muy fuerte a hacerlo y tuvieron discusiones con el gobierno porque, claro, ellos no querían dejar una puerta trasera cuando lo del tiroteo y luego exacto, en San Bernardino y consiguieron acceder igualmente, ¿no? Y sí, hablas de pronto de virus como esto, WannaCry. WannaCry fue el de Telefónica, ¿no? Bueno, WannaCry fue el de Telefónica, fue conocido en España por afectar En a España, Telefónica, sí. pero afectó a muchas otras empresas. Sí. Telefónica, pues, un Sí, poco fue afectó el a que, muchísimas a nivel internacional de golpe, ¿no? sí, fue el que pagó los platos rotos, pues en este caso, pues porque, bueno, porque fue una empresa conocida, fue una Claro. empresa además, pues eso, pues tecnológica y Tecnológica. ¿cómo puede pasar? Pues sí, puede pasar, y le puede pasar a cualquier empresa. No hay Claro, ninguna claro, empresa claro. de que esto le pase, desde una mercería, una gestoría, un bufete de abogados o una gran telco o una empresa energética. Creo recordar, no estoy seguro si fue gas natural que también tuvo algo de afectación, no estoy seguro, o sea, aquí hablo por hablar y no digo que haya pasado ahí, pero no estoy seguro si fue gas natural, Iberdrola, Endesa, hubo alguna de ellas que también me quiere sonar que tuvo en el puente de San Isidro, me acuerdo perfectamente, porque fue un puente que no fue un puente, o sea, quiero decir que no te imaginas cómo sonaba el teléfono en estos días de invierno. De El mayo de puente. 2017, si no me equivoco, y el 15 fue el lunes. Ya te digo, es que me acuerdo como si fuera ayer, porque Pues no dormiste bien ese puente. sí, no, fue un puente aparte. Qué locura. Y una cosa, Lorenzo, para cerrar. Cosas que recomienden. Siempre pregunto esto, ¿no? Y es como en gente que está además, que es experta en el tema. ¿Qué tipo de consejos das de higiene digital? ¿Sabes? Como qué cosas a seguir para que más o menos te valgan y que puedas trasladar tanto a nivel individual como a nivel empresa, ¿no? Porque a mí me mola además siempre en Wattba, tío, me gusta hablar de cosas que puedan servir no solo para personas, sino para gente que de pronto lleva empresas y que quiere estar un poco al día de las cosas que están sucediendo. Claro. Pues es bastante. O sea, da para otro WhatsApp, ¿vale? O sea, esto entero. O sea, que vamos a ver un WhatsApp completo de protección a empresas y a nivel individual. Pero fundamentalmente, el sentido común a nivel individual, porque de hecho, quizá incluso merece, por una parte, invertir tanto a nivel individual de personas, porque al final lo que les enseñas a hacer individualmente una persona te va a servir también para la higiene que tenga a nivel corporativo, ¿no? A Claro. nivel laboral. Entonces, es útil en ambos casos. Fundamentalmente, sentido común, es decir, tener cuidado con lo que te llega por correo, por supuesto. Ojo a los enlaces. Tu banco en la vida te va a decir que cambies las contraseñas o que las entregues o que te conectes a algo en concreto. Si eso pasa, igual que cuando te llaman por teléfono y te dice un tío con acento indio y te llama desde un número de UK y te dice que es de Microsoft, pero te habla un poco en español muy raro y te dice que te conectes y te da información. Me contaba un periodista, me llamó hace un par de días para preguntarme que le había pasado a nivel personal y que había empezado a hacerle caso al De malo. pronto. Claro, realmente en todo ataque de ingeniería social lo que se intenta es generar confianza en la víctima, ¿no? Y la víctima se genera confianza dándole información que la víctima conoce. Perdona un Entonces, segundo, que lo has dicho ya dos veces. Has usado dos veces el término ataque de ingeniería social. ¿sí? ¿Te refieres? Dime un poco a qué te refieres con ese término. ¿Te refieres? Engaño a personas. Ok, a una estafa, ¿no? Una estafa.
efectivamente una estafa o simplemente el que alguien te llama diciéndote pues que es de tu banco, que es de tu agencia de seguros y que ha habido un accidente con tu coche, o que te llaman, digamos, pues eso, de Microsoft diciéndote que han descubierto que tienes malware en tu Windows, ¿no? Y digo, oiga, yo uso Mac. Ah, uy, perdón, adiós. Y ya te cuelgas, ¿no? Ups, perdón. Claro, o sea, de hecho, hay un tuit mío por ahí de una vez que dije, joder, nunca me pasan estas cosas hasta que me pasó. Y me llamaron un sábado por la mañana al número fijo de la oficina, que suena en mi casa también, y o sea, se desvía, ¿no? Y me llamó, pues eso, el típico con acento hindú, en español, hablándome un español malísimo, desde un número de UK. de Reino Unido. Y me decía que yo tenía, o tú tener malware en tu PC, y yo, sí, espérate un momento que voy a por mi PC. Fui a por el móvil y puse el teléfono en manos libres para grabarlo, porque lo que iba a hacer era trolear al malo. Claro, ¿no? claro. Muy típica, ¿no? Entonces, al final, la idea precisamente es que te llevan a engaño, te dicen algo que tú sabes, o mejor dicho, algo que tú puedes comprobar. A este periodista le decían, es que si usted va al visor de eventos va a ver que aquí hay un montón de errores. Bueno, no hay errores, hay un montón de eventos, claro, lo ves, lo normal es lo que hay en el gestor de eventos de Windows, pues hay eventos. Entonces, ¿qué sucede? Que el atacante te hace ver algo que efectivamente es verdad para que tú te creas que te llama, en este caso desde Microsoft, que no era verdad. Y ya hubo un momento en el cual, si usted quiere que yo le arregle los errores, bájese usted pues como un Anydesk, como un TeamViewer, sí. que el tío lo que va a hacer es conectarse a tu PC y pueden pasar dos cosas. Que te robe la información, ¿vale? Dos, que te suba un programa y lo ejecute, que sea un ransomware y te cifre todo. Y entonces a partir ya se queda ahí a vivir en tu ordenata. Claro, o te cifra todo y te pide dinero. O sea, al final volvemos a lo mismo. Dinero. Claro. Todo es dinero. Sí, total. Total, no, y es que de todas formas, siempre que hablo de esto, ¿no? El sentido común, digo, claro, pero tu sentido común no es el mismo que el mío, ni es el mismo que, pues, de mi madre, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que es verdad que es difícil porque cuanto más familiarizado estás con dispositivos y con la tecnología, pues es más fácil, pero cuando no, ya no es que no tenga sentido común, es que tu sentido común no aplica a herramientas tecnológicas, ¿no? No estábamos preparados para ellas. No estás vacunado para eso. Claro. Tu cuerpo es para determinado tipo de estafas. Es un conocimiento nuevo. Pasa muchísimo en empresas en las cuales lo que hacen es acceder a su correo electrónico. El correo electrónico es un servicio de Internet que llevamos utilizando desde muchísimos años, desde cuentas gratuitas en Hotmail, ¿vale? O en, yo qué sé, o en Yahoo, o en Alta... Bueno, o sea, yo qué sé, es decir, servicios de correo que ha habido toda la santa vida en universidades, etcétera, y es un servicio que nos tomamos muy a la ligera. O sea, que no nos entren porque tengo el antivirus, que no sé qué. ¿Cuánta información guardas en tu correo? ¿Cuánto hay en tu Gmail? ¿Cuánto hay en determinados sitios? Bueno, pues hay muchas empresas a las cuales les acceden a su correo a un lado, al otro o a los dos. Esto hay montones de variantes en las cuales se producen estafas relacionadas con correo electrónico, en las cuales el malo o se redirige los correos que entran y que le llegan a una persona en concreto, generalmente alguien que hace transacciones comerciales, alguien de un departamento financiero, de un departamento de compras, etcétera, que lo que hace es estar comiendo palomitas el atacante viendo correos que entran y salen. Y cuando ven una operación golosa, lo que hacen es decir, aquí la vamos a liar. Y entonces lo que hacen es, en algunos periodistas lo han llamado, a mi opinión, a mi juicio, incorrectamente, ataques de hombre en el medio, porque realmente lo que sí que hacen es meterse entre medias de la conversación, de manera que uno de los dos lados no se entera que hay un tercero que está hablando realmente con una víctima. Claro, un intermediario, un ataque intermediario, ¿no? De middleman, con claro. Quien hace el pago. Sí. ¿Vale? O sea, el que va a soltar la pasta es con el que el malo habla y le dice, oye, que la cuenta corriente a la que tienes que pagar ya no es la que tenías nuestra tuya, sino que es esta otra y te manda un certificado bancario que también es fake. Es más, he visto que te han mandado la factura del otro lado, te la han mandado hace 10 minutos, se ha equivocado esta persona porque, bueno, es nueva o porque no sabía que hemos abierto cuenta en otro sitio, ya la cuenta esta española ya no sirve, sirve esta que está en Hong Kong, ¿vale? O sirve esta que está en otro Casualmente. sitio.
curiosamente, en el cual haces la transferencia y la gente pica. Y además es que ves, como tú decías antes, el correo, y cuando es una persona con la cual no has hablado nunca todavía, pero cuando, o sea, hemos tenido muchos casos de estos, pero montones de estafas de estos en mi empresa, en las cuales nos piden, oye, ¿quién tiene la culpa? ¿Es mi correo el mal configurado? ¿Es el del otro lado al que se la han liado? Porque a la hora de poner la denuncia y a la hora de decir, yo he pagado 400.000 euros o más, es que he visto fortunas en transferencias que dices tú, pero ¿qué no tienen límite la gente en las transferencias de los bancos? Yo tengo un límite. Pero bueno, el banco no debería decirle, a ver qué haces, alma de cántaro. Bueno, no, pues es que no lo hacen porque habitualmente mueven esa pasta. Claro. Entonces, como es normal, pues no pasa nada. Y si el malo ve que tú mueves esa pasta, dicen, te adecúan incluso los costes a eso en algunos casos. Cualquier caso, como te digo, hemos tenido casos de estos en los cuales te envían hasta un certificado bancario que es falso, una factura que te acaba de llegar y te mueve y te crean, te manipulan la factura con los datos bancarios. Claro, porque se la han descargado de tu correo, ¿no? Claro, porque el modelo han de visto factura y te envían una nueva que la falsifican en un servicio, en muchos casos servicios para no dejar rastro, que te convierte en un JPG o un PDF. O sea, generan una captura de pantalla del PDF, cambian y manipulan el contenido y luego de ese JPG, ese formato imagen que suben a la web, te genera un PDF. Entonces los metadatos del PDF ya no son los míos, ya es más complicado identificarlos. Tú hemos visto ataques desde Nigeria, de Brasil, de Asia, de Tailandia. Hemos visto de todos los países grupos que se dedican a esto. Hemos visto casos, me acuerdo en estas Navidades, hubo un caso de una empresa que, digamos, tenía relaciones comerciales con Taiwán, ¿vale? Y era normal tener eso. Bueno, los malos accedieron a su panel de correo electrónico como administradores, ¿vale? Y accedían desde IPs españolas. Digo, ¡oh, va! Genial, los vamos a trincar. Bueno, pues no, porque accedían desde IPs españolas, pero siempre eran de un determinado rango. Analizando el rango, identifiqué que eran de un servicio de VPNs que, dependiendo del país al que vayas, te manda por un sitio o por otro. En este caso, ellos eligieron salir por España, ¿vale? Pues perfecto, la IP que quedaba era española. Hubo un momento en el cual se ve claramente, es que ahora me acuerdo, estoy viendo la Excel donde tengo mis notas puestas mentalmente, en las cuales se veían, porque en este tipo de incidentes lo que vas haciendo es apuntando en una hoja cada evento que para ti es relevante y te vas haciendo luego una hoja, una secuencia temporal de lo que ha ido pasando. Tal día, tal hora, acceden como administrador desde una IP que es de este rango. Si no es de los del cliente, malo. De aquí en adelante, y había un día en el cual había montones de accesos y de repente se cuelan como 3 IPs de Nigeria. Se le cayó la VPN al malo, macho. La sesión seguía abierta y se veían los logs del servidor web que gestionaba el servidor de correo realmente del cliente. Se veía que al malo porque después se levantaba de nuevo y con la misma actividad, o sea, actividad que era lógico ir pasando de esta pantalla a esta otra. A mí me dieron las credenciales de administrador para ir viendo que efectivamente pasando de aquí a aquí, pues es normal. Se le ha caído la VPN al malo, la sesión en el navegador sigue estando abierta, por lo tanto sí saqué la IP del malo, pero estaba en Nigeria. Entonces vete a buscar un nigeriano en Nigeria, ¿sabes? O sea, que es como ir a buscar un ruso a Rusia o un chino a China. Claro. Adiós. ¿Cuál es el perfil que crees que tienen estos hackers? ¿Qué tipo? Al final tú me dices, ¿no? Haces como una especie de análisis forense. Tú vas viendo cómo se comportan, qué es lo que hacen, desde dónde atacan, cómo atacan. ¿Cuál dirías que es el perfil o de las organizaciones o de los hackers? Pues, a ver, el problema... A ver, esto evidentemente es una jerarquía en muchos casos, ¿vale? O sea, esto es una industria, o sea, son empresas. O sea, es una industria, ¿no? Claro. Totalmente, o sea, esto es una industria. Hay quien se encarga de buscar máquinas vulnerables. Hay quien se encarga de buscar empresas a las cuales vulnerar, organizaciones que pues, tengan una mala configuración, en algunos casos hasta de su servidor de correo, de su servidor DNS. En algunos casos el dominio mal configurado permite o posibilita que, digamos, se pueda hacer lo que se llama spoofing de correo, ¿vale? O sea, se pueda impersonar un correo electrónico y la probabilidad de que llegue a destino sea mayor. No siempre, pero en algunos casos la probabilidad es más sencilla, ¿vale?
o digamos es mayor, es más viable. Entonces, como te digo, digamos que hay, digamos, los ojeadores, ¿vale? Hay otros que son Sí. los ejecutores, hay otros que son los que dan el soporte y hay otro que debe estar nadando en petróleo, ¿vale? Contando billetes. Viviendo en un barco que es el que se lleva la pasta. Totalmente, al final todos se llevan mordida por el camino, Sí. ¿vale? Todos. Hay una sección de mulas en los cuales prestan sus cuentas corrientes reales para que alguien, esa transferencia que va a Hong Kong o que va a no sé dónde, realmente esa transferencia va de verdad a la cuenta de un pobre señor, una pobre señora que cobra, se queda con una parte por recibir transferencias y mover esa pasta a otro sitio, ya sea sacándola en efectivo, ya sea sacándola en un cajero, ya sea haciendo otra transferencia a otro lado, que sea más complicado la trazabilidad de eso. Eso cuando es dinero en transferencia, o convirtiéndola a bitcoins, o etcétera. Cuando tú haces un pago de un ransomware, no lo haces pagándolo en billetes, lo haces pagándolo en bitcoin. Lo haces, claro, lo pagas en criptos, ¿no? Lo pagas en criptos, puede ser en bitcoins, puede ser en Ethereum, puede ser en Ethereum, Monero, sí. depende de lo que te pidan o de lo que, o incluso te dan varias opciones. Avalon, si no me equivoco, te digo que es el que tengo más reciente hace nada, era te daba dos opciones. Creo que era XMR y era Bitcoin. En Dogecoin. En Dogecoin. En Dogecoin. Son muy flexibles, me imagino, ¿no? Cuanto más flexibles, mejor para cobrar. Bueno, a mí me suena que este en concreto solamente te daba dos opciones, Sí. pero vamos. Qué fuerte. O sea, que y entonces esto que me dices son... Claro, ¿sabes qué es lo que me parece? ¿No? Es curioso, me recuerda como a los atracadores de los bancos, ¿no? Que tenían que buscar, como a cada uno buscaba al especialista en la caja fuerte, el conductor. Y Ocean's 11, Ocean's 12, igual, es que es esto, o sea, cada uno es especialista en una cosa en concreto. Sí. O sea, si te pones a pensar en Ocean's, en la película de Ocean's Casino, ¿vale? O de Ocean's, la que sea, que atracaban casinos, te hacían golpes, es la misma historia. Sí, me llama la atención que haya poca literatura, o sea, poca ficción respecto a esto, que realmente son organizaciones criminales, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, como que están organizadas de una manera transnacional y que me genera mucha intriga porque es eso, ¿no? Están, pues, me imagino que los que dices que son ojeadores deben ser gente que directamente solo se encarga de mirar cuáles son las empresas vulnerables y vender esa información para que luego otros ejecuten, ¿no? O simplemente cobrar un sueldo porque por hacer eso. Claro. El tema, y esto no me acuerdo dónde lo leía hace relativamente poco tiempo, no sé si fue, pues no me acuerdo si fue al coronel Fernando Acero o a quién fue, alguien se lo leí, y tiene toda la razón. Se ha alimentado con tanta pasta, tienen tantísimos recursos. Tú piensas de cuando pagabas un ransomware hace 8 años en Bitcoin, ¿vale? Claro. ¿El Bitcoin ¿Cómo está el Bitcoin? ¿Vale? Claro. ¿Cómo está el Bitcoin? Eso es curioso lo que dices, la fluctuación de la moneda en la que se paga el ransomware, claro. Entonces, antiguamente, los primeros ransomware te pedían 200 euros, que decías, ¡qué desgraciados! ¡200 euros! Joder, ojalá te pidieran ahora 200 euros, los pagabas encantado. Claro. El problema es que ahora te piden miles de euros y en algunos casos, como tú decías, millones de euros que se llegan a pagar. Esto funciona porque alguien paga. Esta industria funciona porque alguien o no le queda más remedio que pagarlo. Yo siempre, y te garantizo que me entran casos de ransomware por semana, empresas que me llaman con ransomware, por lo menos 2 o 3 llaman. Ese es el dato que quería que me dijeras. O sea, estamos hablando de que a ti, con tu empresa, que no es una empresa enorme, es una empresa española, pero bueno, y a ti te entran 2 casos de ransomware por semana. En algunos casos más. Es fuerte, y en algunos casos he llegado a tenerlos, porque yo siempre lo que hago, claro, yo ofrezco un servicio de gestión del ransomware, que tiene unos honorarios con factura, ¿vale? Sí. O sea, el ruso, o el chino, o el indio, o el brasileño, o el nigeriano, o el que sea, no te va a hacer factura, yo sí. Por una gestión del ransomware que en muchos casos consiste en conseguir un descuento, ¿vale? Lo suficientemente jugoso como para que, bueno, pues mire usted, se paga hasta aquí y ya está. En otros casos, conocemos gente que en algunos casos logra descifrar ransomware. Entonces, bueno, pues toda esa gestión, pues oye, y mi tiempo de estar 24/7 prácticamente de guardia para hablarle al malo y conseguir descuentos suficientemente interesantes, que yo además soy transparente, luego le doy acceso a todo al cliente, oye, para que no crea que yo me he quedado con un duro suyo, que no es, o sea, que decir que yo no me quedo con nada, ¿no? Claro. Entonces,
En cualquier caso, claro, yo tengo experiencia como negociador de ransomware. Es triste el tema, pero increíble. Entonces, esto ha habido casos que he tenido, o sea, como te digo, me llaman empresas con ransomware varias veces, pero no todas aceptan el servicio de que yo lo dé. Otros pues, directamente no me vuelven ni a llamar y ya está. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero hay veces que, obviamente, me piden la gestión. En muchos casos he tenido 3 a la vez. Que ya no sé ni si el chino con el que estoy hablando es el mismo del otro. Que ya te dice, Lorenzo, ¿cómo estás? Vamos a hablar de... No serás el mismo de antes, ¿no? De hecho, con cada uno adopto una personalidad distinta en muchos casos. Les hablo en un inglés malo en algunos casos, en otros hablo un inglés perfecto. Bueno, lo que yo hablo inglés, pero vamos, procuro no equivocarme. En otros les hablo en español directamente. O sea, al final adoptas una personalidad diferente a la que realmente si le lloras al malo. Me creo cuentas de correo distintas para, obviamente, uno de los errores que cometen muchas empresas es antiguamente enviar el correo desde su correo corporativo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el malo, o antiguamente el malo, no sabía qué rompía. Pero ahora no, ahora el malo te dice que no tienes dinero, pero si tengo aquí tu contabilidad del año pasado y estás nadando en pasta, o sea, claro. ¿Qué me estás contando? Que no tienes dinero, anda, venga, paga, mira, paga, venga, vete pagando. Te voy a subir por listo, ¿vale? O sea, subir un 10%. Por... Pero, como te digo, ha habido casos en los que antiguamente, sobre todo, yo me creaba una cuenta aparte y lo decía, es importante saber qué ha hecho la víctima. ¿Has hablado con el malo? Sí. Ups. ¿Qué le has dicho? No, no mucho. Vale, mándame todas las comunicaciones que has tenido porque necesito hacer un take desde donde tú estás en adelante. Tuve un caso de un señor que el tío decía que tenía pasta para comprar el Bernabéu con el Real Madrid dentro varias veces, que le daba igual, que yo te pago el ransom. A mí me da igual, yo te lo pago. Además, el tío era súper chulo. O sea, yo te lo pago. Además, entre los hackers os conocéis todos. Digo, bueno, yo a estos señores no los conozco, pero bueno. O sea, tú diles que me den mis cosas, que yo les pago lo que quieran. Y el tío había intentado previamente, es decir, ¿qué me estás pidiendo? ¿Medio Bitcoin en esa época? ¿Medio Bitcoin? Muy bien. Yo te pago 1, pero te voy a ir pagando los Bitcoin. En vez de que tú me devuelvas todo de golpe, yo te voy pagando 0,05 y me devuelves 10 ficheros. Y digo, sí, el ruso va a estar para ti, anda, venga. Y evidentemente el tío pasó en cara. Bueno, total, que en ese caso, es que más me acuerdo muy bien, fue en 2016, 2017, no me acuerdo ahora mismo, pero por ahí fue. Ahí estaba el Bitcoin, estaba todavía asequible. Estaba a 3.000 y pico, 4.000, cuando esto pasó, me acuerdo, además, y empezó a pegar un subidón ahí. Ese caso en concreto, el señor, como te digo, que era súper chulo, me acuerdo que le conseguí un descuento, después llegando a Navidades, decía, bueno, es que somos una empresa pequeña, hacemos hucha todos los años para donar a la beneficencia en Navidad y no sé qué, pero bueno, este año pues no donaremos a los niños y pagaremos cosas. Así se ablandaba el malo. Se ablandó el malo y me bajó un huevo la pasta que me pedía. Bueno, pues cuando le fui a decir, venga, te pago, que le iba a pagar nada, era casi nada ya lo que había que pagar, cada ransomware tiene un código, un identificador. En algunos casos el identificador viene pues en el nombre de los ficheros, al final. En esa época, este ransomware era Arena, si no me equivoco, y en ese caso, bueno, venía ahí y una de las cosas es que cuando le fui a pagar, yo se supone que era el hijo del señor que había empezado y tal y cual, y no sé, cuando le fui a pagar al malo, me decía el tío, me dice el tío, ¿pero qué me estás...? Es que me acuerdo, me contestó en inglés, decía, pero you are trying to cheat me estás intentando engañar, me dice, este ransomware ya he hablado con la persona y me ha dicho que tenía dinero, así que no te bajo un duro. Digo, uy, la hostia, se había liado de ransomware el negociador, estaba diciendo, pero tú me estás llamando del tío que me dice que tenía pasta. Claro, porque claro. Yo hice el take desde que el señor negoció por su cuenta y el tío le había dicho que a él le daba igual que tiraba los billetes pues, claro. falta. Pero claro, yo cuando engancho eso le digo, no, bueno, es que mi padre, bueno, pues pierde a veces un poco el conocimiento, no sabe, realmente no tiene, yo gestiono las cuentas, tal, bueno, que me da igual, que a mí me ha dicho que tenía pasta, así que me pagues el Bitcoin entero, o lo que me acuerdo cuánto. Me lo das todo.
No lo pagamos al final. Me encanta pensar como que de pronto al principio como que tu curro era más como yo decía, como de hacker y tal, pero hay mucho de actor, ¿eh? Bueno, al Mucho de final, llamar, hablar con el tío, ablandarle el corazón. sí, al final sí, y al final lo que juegas es con el tiempo. Ellos también juegan con el tuyo. Ellos saben que tú necesitas tu información para lo que sea, para seguir trabajando, para seguir produciendo, para que no se publique, para... O sea, al final el malo sabe que te tiene agarrado de ahí abajo y está apretando. Ahora, si tú pasas en canoa de ello y dices, bueno, pues me gustaría recuperarlo, pero vamos, que si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, que me da lo Ya. mismo. Bueno, entonces, a ver, pero te hago un roto. Hombre, bueno, hombre, a ver por cuánto me lo das y ya es una negociación. O sea, es una negociación, Claro, realmente. claro. Y hay veces que no te lo devuelven, ¿eh? También te lo digo. O sea, que ojo, yo sí, insisto, recomiendo no pagar siempre a los clientes. Siempre. No pagar, ¿no? Además es que es una de las cosas que tienen que hacer porque si no alimentas la industria, claro. Esto funciona porque alguien lo paga. Claro, 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 claro. Pues oye, Lorenzo, mil gracias por tu tiempo, tío, increíble. Estos últimos minutos de negociar con los con los ransomwareros me ha parecido magia. Que Son años, al final, pues eso. increíble, me estoy imaginando a los de JBS hablando. De verdad que es una empresa de carne, es una carnicería pequeña. No os hagáis. Pero si es de aquí, de Brasil. Nada, de aquí de mi barrio, joder. Mira busca ternedadeavila.doc, ¿no? Okay. Increíble. Que muchas gracias. Bueno, te podemos encontrar en @lowweight, ¿no? LAW White. Y nada, y bueno, tienes ahí bastantes seguidores, siempre estás como compartiendo información sobre seguridad. Y nada, ¿y algunas palabras antes de despedirte? Nada, un placer estar con vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis. Para mí también ha sido muy divertido. Muchas gracias, tío. Pues nada, me voy a quedar con la gente del chat despidiéndome y tú y yo hablamos en breve, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Hecho, un abrazo, Rodrigo. Qué maravilla, me flipa. Uy, otra vez. ¿Por qué siempre tengo que hacerlo de la cuenta atrás, tío? Es que no hay manera, ¿eh? Vale, ya está. Ya está. Que dejo lo de la cuenta atrás en... bueno, en fin, cosas técnicas. Que bueno, un placer estar con vosotros pasando este rato. Y un placer acostar con Lorenzo, la verdad. ¿Te puedes imaginar ese trabajo? Hola, señor, no le quiero pagar 100 millones por mis datos. Devuélvamelos. Que gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Si no lo hacéis ya, pues es muy fácil, le puedes dar ahora mismo a seguir. Gracias por estar ahí comentando todos. Inma, no te he dicho nada, que dijiste un hola a todos. Si no te dije nada, gracias Celoran por estar moderando. As always, número 1. Y gracias Imanol por decir que buena charla. Ya sabes, aquí estamos todos los miércoles, a no ser que pase algo raro, a no ser que cambiemos de fecha. Miércoles 9:30 de la noche. Pero además estáis los jueves y los martes y los lunes, o con Nanísimo, o conmigo, o con Mario Viciosa, que acaba de hacer el de Neutrinos hoy, de hecho. Y ya sabéis que si queréis apoyar Neutral, lo mejor que podéis hacer, además de seguirnos, es suscribiros al canal, ya sea por Prime o sin Prime. Y no quiero cerrar hoy, ha sido un día triste hoy porque ha muerto Gabriel Chachi. Para cualquier persona que esté metida en la escena de los memes en España, y incluso gente que la haya visto por Twitch en sus streams, Gabriel Chachi ha sido un referente de los memes. Y no puedo dar muchos datos sobre ello, solo quiero, porque tampoco lo sé, conozco amigos que le conocen y bueno, y yo le seguía, me flipaba lo que hacía. Y repito, es uno de los OGs del meme en España y de las cuentas de memes. Le mando todo mi amor a su familia, todo mi amor a sus amigos. Descansa en paz. Y nada, y un abrazo para todos. Sed muy felices y si tenéis problemas, siempre acercaos a alguien que os ayude, ¿vale? Os quiero mucho. Un abrazo, gracias a Lorenzo y nos vemos la próxima semana.